Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy, esta noche, a nuestro Expert Masterclass. El Expert Masterclass es un evento académico para actualizarnos en biológicos y bioterapéuticos y neurotoxinas. Este se encuentra avalado por la Sociedad Colombiana de Fisiatría y Rehabilitación, a quienes quiero agradecer totalmente el apoyo. Soy Mónica Betancourt, gerente médica para AVI, y en este Expert Masterclass les quiero explicar, porque es nuestro primer módulo. Este va a contar con 4 módulos, los cuales se llevarán a cabo durante el año, y en la página podrán ver todos los contenidos y la agenda académica. El día de hoy nos acompaña el doctor Gabriel Arango, médico neurólogo con experiencia en manejo de trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson de la Clínica de Marley en Colombia. Y el doctor Andrés Zuluaga, médico, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, Farmacología y magíster en Telesalud de la Universidad de Antioquia. También profesor titular de Investigación Senior, coordinador científico, CIEMTO, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Durante el evento, por favor, pueden realizar sus preguntas en el chat y al final las podemos resolver. Bienvenidos a todos y muchas gracias, doctores, por el apoyo a la educación médica continua en Latinoamérica. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la presentación. Entonces ya vamos a dar curso a la primera charla. Vamos a hablar de bioterapéuticos, lo que el clínico debe saber. Bueno, aquí pues obviamente esto es mi opinión y no compromete para nada el laboratorio. Por otro lado, es importante que sepamos qué es un medicamento bioterapéutico. Los medicamentos bioterapéuticos que están tan de moda se obtienen de proteínas y otras células producidas por organismos vivos, como células de mamíferos, virus, bacterias. Tienen una gama única y diversa de dianas terapéuticas específicas. Estos medicamentos bioterapéuticos abren muchas vías para administrar tratamientos de vanguardia para numerosas enfermedades y amplias poblaciones de pacientes. Hoy en día lo vemos con los anticuerpos monoclonales que utilizamos en cáncer y muchas moléculas que son de producción biotecnológica, incluyendo la toxina botulínica. Entonces, ¿cuáles son las características de estos medicamentos bioterapéuticos? Se elaboran en sistemas vivos, o sea, son producidos a partir de diferentes células, ya sean bacterias, células humanas, células cultivadas. Son más sensibles a los cambios en relación a las sustancias de producción química. Son en general moléculas mucho más grandes y más complejas. Cuando comparamos una molécula de producción química contra una molécula biotecnológica, vamos a encontrar que son por lo menos 50 veces más grandes mínimo, y que son susceptibles a más cambios en su estructura. Estas moléculas tienen 5 veces más procesos de control en comparación con los de síntesis química para su elaboración, y por su tamaño y características pueden activar al sistema inmune, o sea, adicionalmente pueden generar inmunogenicidad, y el doctor Zuluaga nos va a hablar más adelante de eso. Aquí nos vamos a concentrar un poco más en estas características puntuales. En su gran mayoría, estos productos biotecnológicos son diferentes tipos de proteínas, y debemos recordar que las proteínas tienen diferentes estructuras. Tienen una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, que es lo que está codificado en el ADN. Después tiene una estructura secundaria, que esas proteínas se pliegan y a través de puentes de hidrógeno generan puentes que hace que su estructura adquiera una característica adicionalmente en la forma tridimensional. Hay una estructura terciaria, que son cuando esas proteínas solo las conforma un polipéptido, y una estructura cuaternaria, si ya más de un péptido se ensambla para generar esa proteína. Entonces aquí vemos que estas moléculas son complicadas, son difíciles, son grandes y no son tan fáciles de producir, y obviamente en este plegamiento y en esta estructura terciaria y cuaternaria son muy sensibles a los cambios ambientales y pueden afectarlas. Por otro lado, ¿qué otros tipos de medicamentos vamos a encontrar? Productos sanguíneos como los factores 7 y 8 que utilizamos en la hemofilia también son producidos de esta forma. Los inmunomoduladores como el interferón beta, que se utiliza clásicamente en la esclerosis múltiple, también en algunas hepatitis. Algunas vacunas son producidas de esta forma, por ejemplo la vacuna de la hepatitis B. Las hormonas como la insulina, eritropoyetina, hormona de crecimiento, también son producidas
por biotecnología, y los anticuerpos monoclonales para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y cáncer. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que como son producidos a partir de organismos vivos, son cepas bacterianas, son líneas celulares específicas que son delicadas y que requieren muchos más cuidados en su producción. Otros, aquí vemos ejemplos, los famosos anticuerpos monoclonales que tenemos varios: rituximab, trastuzumab, adalimumab, crenesumab, denosumab, alemtuzumab, algunos que utilizamos para osteoporosis, para esclerosis múltiple, que están en estudio para enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o son moduladores del sistema inmune. La eritropoyetina, la insulina humana también se produce por biotecnología, el glucagón, los estimuladores, factores estimulantes de colonias que se utilizan en pacientes de neoplasia, por ejemplo. Cuando ya vamos a hablar de estos medicamentos y vamos a compararlos con los medicamentos de síntesis química, que son mucho más sencillos, vamos a ver que un medicamento intercambiable es aquel medicamento que tiene el mismo fármaco o sustancia activa, vía administración, concentración o potencia, que el medicamento innovador, que después de haber pasado pruebas de intercambiabilidad ha demostrado ser igual o equivalente al producto innovador. Esto en cuanto a los de producción química. Como vamos a ver ahorita, en los productos biotecnológicos ya no hablamos de intercambiables, la intercambiabilidad es diferente. Aquí vamos a hablar de productos biosimilares. Entonces, un producto biosimilar es un producto biológico que es muy similar a y no tiene diferencias clínicamente significativas de otro producto biológico que ha sido ya aprobado por las entidades regulatorias, conocido como el producto biológico original o de referencia. Los biosimilares se elaboran con los mismos tipos de fuentes naturales que el medicamento original con el que se compararon. Se administran de la misma manera, tienen la misma concentración y dosis y tienen los mismos efectos secundarios potenciales. Un biosimilar proporciona los mismos benéficos de un tratamiento que el biológico original, pero esto hay que demostrarlo. Hay que hacer estudios cabeza a cabeza para demostrar que el biosimilar tiene la misma función. ¿Cuál es el principal problema acá? Cuando hablamos de biosimilares, cuando hablamos de un medicamento biológico, producir un medicamento biológico con las características que requiere es muy difícil, que con toda la variabilidad que hay, con toda la dificultad, con las líneas celulares, con las modificaciones genéticas, con los cambios que pueden en los cultivos celulares, no podemos decir que un medicamento es idéntico a otro. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Por otro lado, para producir un producto biosimilar es mucho más complejo que hacer un genérico convencional de estructura química. Es imposible producir moléculas idénticas. Es virtualmente imposible que las moléculas sean idénticas. Se deben comparar cabeza a cabeza para determinar que son equivalentes. Simplemente al ser moléculas tan grandes, no va a ser fácil que sean idénticas. Hay variación en las cepas bacterianas que la producen. Tenemos procesos de purificación que son mucho más difíciles y exigentes. Tenemos métodos de conservación que son más exigentes. Cada producto tiene una forma diferente de reconstitución que hay que respetarla de pies a cabeza, porque si no, vamos a dañar el medicamento. Vamos a tener una mayor posibilidad de cambios en la molécula que está relacionada directamente con la complejidad de esta. Entonces, cuando hablamos de biosimilares, no es lo mismo que hablar de un medicamento genérico. Son medicamentos que tienen que estar probados y comprobados. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer una comparación. Aquí tenemos una molécula pequeña, un bajo peso molecular, químicamente sintetizado y una estructura bien definida, que de alguna forma por síntesis química es fácil de producir. Pero cuando tenemos una molécula biológica, tenemos que es un alto peso molecular, que es derivado de material vivo, y que es una estructura mayor y más compleja. Y cuando vamos ya a un monoclonal, es algo todavía mucho más grande, que tiene varias cadenas y es más difícil de producir y de estabilizar. Entonces, simplemente aquí para recordar, esto es una inmunoglobulina, cualquiera que ella sea. Y si nosotros queremos revisar esta esquinita, de pronto aquí esto que sale acá es lo que tenemos en un medicamento de síntesis química, que es una esquinita apenas del producto, y la complejidad, no solamente hacer la síntesis química, sino hacer que esto se pliegue, se una
y se active de la forma que yo necesito, hace que sean medicamentos muchísimo más difíciles y complejos. Entonces, por otro lado, aquí vemos los costos que implica el desarrollo de estos medicamentos. No es lo mismo hacer un costo de una síntesis química. Los biológicos y biosimilares, como vemos, igual un biosimilar también es costoso y toma tiempo su desarrollo. Entonces, se exige a veces más calidad, a veces necesitamos más pacientes para poder demostrar que eso funciona adecuadamente. Y lo mismo, también tenemos que hacer farmacovigilancia en estos medicamentos que son de uso relativamente cada vez más frecuente y que cada vez nos tenemos que enfrentar en la vida diaria a ellos. Vamos a tomar un ejemplo puntual para hablar de las diferencias de diferentes productos biotecnológicos. Uno de ellos, y pues que nos atrae aquí como común a todos, es la toxina botulínica. La toxina botulínica, hay que recordar, es un medicamento biológico, es un medicamento que genera relajación muscular por inhibición de la liberación de acetilcolina. Es una molécula que la produce el Clostridium botulinum. Tiene varios usos en medicina. Más adelante vamos a revisar algunos de los usos que tiene, pero estos serotipos, existen varios serotipos de la toxina, no es una única toxina. Y todas son diferentes entre sí y todas van a poder tener algunos mecanismos de acción diferentes. Entonces, simplemente para hacer un recordarius puntual de qué hace la toxina botulínica, simplemente la toxina botulínica tiene un dominio con el que ayuda a entrar a la célula y tiene una proteína SNER que es la que se pega a la vesícula y hace que se inhiba la liberación de la vesícula. O sea, que la retiene y no deja que se inhiba, y eso hace que se genere la relajación muscular. Entonces aquí vemos lo mismo. Estas cadenas entran a la vesícula y no permiten que la vesícula se llene de acetilcolina, y a eso es lo que nos va a generar el problema. Y aquí vamos a ver diferentes estructuras de la toxina botulínica. Aquí vemos un tipo de toxina, otro tipo diferente, y vemos cómo es de compleja la molécula. Vemos cómo tiene diferentes secciones, cómo tiene diferentes grupos de acción, que eso pues posteriormente lo revisaremos, pero aquí vemos la toxina A y la toxina B, o sea, los serotipos A y B, y estamos viendo que efectivamente se ven diferentes. Aquí vemos otra situación, que es que estas toxinas se aglomeran y forman complejos, y esos complejos donde se pegan varias moléculas también lo vamos a ver con diferentes toxinas. Y aquí vemos cómo esta toxina, que es la típica que vemos, por ejemplo, en la presentación Botox, se nos une y nos genera una molécula muy grande. Y aquí vemos cómo diferentes serotipos de la toxina tienen diferentes sitios donde las enzimas los clivan y donde hacen efecto. Entonces, a pesar de que todas las toxinas tienen un efecto similar, que es impedir la liberación de acetilcolina, el metabolismo interno de la célula, la degradación de la molécula es diferente de serotipo a serotipo. Entonces, eso es importante cuando vamos a ver qué estamos aplicando en nuestros pacientes. Entonces, la diferencia entre las diferentes toxinas que tenemos es que no todas utilizan la misma cepa de Clostridium botulinum. Los procesos de purificación son diferentes. Unos utilizan cristalización, otros como cromatografía. Por otro lado, tenemos pesos moleculares de cada producto purificado y los excipientes son diferentes. Todas usan en general albúmina humana, pero la dosificación de cada una es diferente y eso puede tener efectos sobre la acción del medicamento o sobre su inmunogenicidad. Por otro lado, vamos a ver, y ya vamos a ver las gráficas, cada toxina tiene diferentes métodos de conservación, unas ambiente, otras refrigeradas y otras congeladas. Las formas farmacéuticas son diferentes y una cosa importante es que hay muy pocos estudios donde se hace una comparación directa cabeza a cabeza de cada toxina. Y lo otro es que cada toxina tiene un método diferente para definir su potencia. Entonces, una unidad de una toxina no necesariamente es equivalente a la unidad de otra toxina. Cada una tiene su propia dosificación y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tratamos nuestros pacientes. Aquí vamos a ver las
las más típicas formas de toxina que tenemos: la toxina onabotulínica, avobotulínica, incobotulínica y la rimabotulínica, que es la tipo B. Las primeras tres son de la cepa A, pero como cuando vamos a ver, todas vienen de una cepa de Clostridium diferente, a pesar de que son A1, esta y esta es B, vamos a ver que el peso molecular, por ejemplo, de una botulínica es 900 kilodaltons, el de abotulínica aquí no figura como no reportado, pero está alrededor de los 200, 300, la incobotulínica 150 y esta también no lo tenemos reportado. Esta viene en un polmo al vacío, esta viene para reconstituir también en polvo, esta viene también para reconstituir y esta viene ya viene ya disuelta. Entonces, cuando vamos a ver cómo se deben mantener, una se mantiene en congelación, otra se mantiene en refrigeración y otra se puede mantener a temperatura ambiente. Y la duración de cada ampolla, o sea, la duración de cada una es diferente. Esta por lo menos vemos que tiene un pH más ácido y los excipientes, si las comparamos, son completamente diferentes de la una a la otra. Y por ejemplo, aquí cuando vemos la carga proteica, que eso es muy importante para definir en algunos casos la inmunogenicidad, vemos que una tiene 5 nanogramos en 100 unidades, la otra tiene 4.5 en 500 unidades, otra tiene 0.44 nanogramos en 100 unidades y esta tiene 55 nanogramos en 2.500 unidades. Y generalmente, como Botox fue la primera, se ha tomado como la relación en potencia. Y vemos que la relación de una a la otra no es necesariamente la misma. Y esto es lo que implica algunas diferencias en las toxinas. Por otro lado, aquí para hacerlo más puntual, vemos nuevamente pesos moleculares altos. Y esto es porque hablábamos que esta toxina, la avobotulínica, genera agregados de varias moléculas y por eso es pesada, no es que tenga más contenido proteico. Aquí tenemos menor de 500 y aquí 150. Por otro lado, vemos cómo esas unidades de la una a la otra varían y vemos cómo en cada una, de nuevo, sus excipientes son diferentes y esta viene al vacío, esta viene congelada y esta viene liofilizada. Entonces vamos a ver, y aquí unas tienen lactosa, otras tienen sucrosa, ambas tienen albúmina, pero la cantidad de albúmina por vial y en relación a la toxina son diferentes de cabeza a cabeza y eso obviamente puede modificar su potencia, puede modificar su tiempo de acción. Aquí vemos cada toxina ha sido estudiada y cada toxina tiene indicaciones precisas. Hay unas que tiene indicación en estrabismo, otra blefaroespasmo, y aquí vemos que hay unas que no tienen todas las indicaciones, pero cada vez están saliendo más estudios y lo que tenemos que revisar es cuando vamos a utilizar una toxina para una indicación, es revisar si efectivamente esa toxina está funcionando para esa indicación en particular. Obviamente, como habíamos mencionado, no necesariamente esas toxinas están comparadas cabeza a cabeza por indicación. Se han comparado más que todo en estudios de distonía y espasticidad. Y aquí vemos cómo a medida que va pasando, cada toxina, de acuerdo a sus procesos, se va diferenciando en productos diferentes. Vemos que en la manufactura hay procesos diferentes. Perdón, aquí me devuelvo un momento porque también era importante, mientras esta, por ejemplo, utiliza cristalización, esta cromatografía, esta también cromatografía para su purificación, son métodos que son diferentes y eso va a tener un impacto en que esas proteínas se puedan modificar de las unas a las otras. Entonces vemos que cada una tiene procesos diferentes, formulaciones diferentes y una forma diferente de medir su actividad. Por otro lado, tienen curvas diferentes de dosis-respuesta, tienen márgenes de seguridad diferentes. Siempre hemos oído que hay unas toxinas que tienen mayor capacidad de difundir que otras y todas tienen una dosis terapéutica. Por ejemplo, al comparar, volvemos acá, onabotulínica con avobotulínica, en algunas indicaciones la relación es 1:2, en otras es 1:4 la dosificación. Entonces, cuando vamos a utilizar la dosificación de una toxina pensando en otra, probablemente nos vamos a equivocar. No sé si aquí sea claro, pero cuando queremos comparar unidades de una toxina a la otra, no necesariamente son equivalentes. Por otro lado,
tenemos diferentes formas de preparar, diferente eficacia en diferentes patologías. La duración del efecto de algunas toxinas es diferente. Por ejemplo, la tipo B tiene una menor duración que la tipo A. La seguridad es diferente y obviamente al ser moléculas de tamaños y características diferentes va a variar su inmunogenicidad. Por otro lado, también tenemos que tener que hay un riesgo-beneficio riesgo y tenemos que ser conscientes de cada cosa. Y por otro lado, cada toxina tiene diferentes aprobaciones en las entidades regulatorias, tiene diferentes publicaciones, tiene diferentes tipos de estudio, tienen diferentes evidencias a largo plazo y todo esto en combinación hace que en la medida que va pasando un tiempo, que uno cree que todas las toxinas que producen las diferentes bacterias va siendo la misma, se van generando diferentes productos a la hora de la verdad. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, recordar siempre que esas equivalencias de dosis son variables, son diferentes para cada patología, diferente perfil de efectos adversos, diferente capacidad de difusión. Y lo que tenemos que hacer desde nuestro punto de vista simplemente es conocer cada toxina y saberla utilizar. No pensar en no aplicar la toxina A pensando en la toxina B, ni la toxina B pensando en la toxina A, sino cada toxina tiene sus características y su variabilidad para cada presentación. Entonces es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta para favorecer a nuestros pacientes. Aquí obviamente no estamos diciendo que haya toxinas buenas o malas, en general todas son buenas, pero parte de del mensaje que queremos dar, y aquí ustedes ven por ejemplo cómo en diferentes estudios los radios de diferentes patologías son cambiantes. Por ejemplo, hay radios que hablan de 1 a 4, 1 a 5, y aquí tenemos de 1 a 2,5. Entonces es muy importante siempre revisar cuáles son las características de cada toxina, cómo las vamos a preparar y cómo las vamos a utilizar en cada patología. Entonces es importante. Todas las toxinas en general son buenas, todas tienen características propias y lo que nosotros tenemos que hacer de alguna manera es recordar que no se puede afirmar que cada toxina es intercambiable. Realmente son diferentes medicamentos, faltan estudios comparativos cabeza a cabeza que sean realmente conclusivos y no cumplen con la definición de biosimilar de FDA porque no se han comparado y no se pueden evaluar como un medicamento genérico. Aquí hay que tener cuidado, los genéricos son para los de síntesis química y cuando hablamos de biosimilares es algo diferente que requiere más estudios, como vimos que requiere más pacientes y que requiere que se hagan estudios que son costosos. Lo otro, para definir que sean biosimilares, como vemos, se deben hacer estudios que permitan dar una conclusión ya sea a favor o en contra. Entonces, ¿qué es lo importante? Conocer cada toxina que utilizamos e indicarla adecuadamente en nuestros pacientes. Aquí no hay malos, aquí no hay buenos, sino hay medicamentos bien o mal utilizados y parte de eso es lo que queríamos comentarles. Simplemente la gran conclusión es que cada toxina es un medicamento diferente con características, pesos, soluciones e indicaciones diferentes y nuestro deber es tratar de seleccionar cuál es el adecuado a nuestro criterio para cada paciente que vamos a tratar. Bueno, de una forma corta, esto yo les quería contar. Entonces, más adelante pues responderemos sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y le doy paso al doctor Zuluaga con su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches para todos. Después de esta charla tan interesante, donde están todos los conceptos fundamentales de lo que podemos considerar son los medicamentos biológicos y con un caso concreto que es toxina, voy a aprovechar entonces para compartirles mi presentación. Quisiera confirmar que se esté viendo en pantalla completa. Si de pronto el doctor Gabriel o Mónica me confirman, por favor. Doctor, si por favor mueve está ya puesta, solamente es mover la flechita y ahí ya se puede ver. Ahí está perfecto. Perfecto. Si ya estamos entonces en control, vuelvo a probar, muy bien. Quiero darles las gracias por la invitación y esta oportunidad de estar con todos ustedes en este masterclass en biológicos y neurotoxinas. Y tengo la difícil tarea de poder mostrarles cómo todos estos aspectos que acaba de nombrar el doctor
tienen relevancia clínica, especialmente cuando consideramos características propias del proceso de manufactura de medicamentos biológicos. Quiero manifestar que pues, he recibido honorarios de la industria farmacéutica como conferencista o consultor durante los últimos años. Cualquier industria que ustedes deseen colocar la acepto, así no haya tenido relación porque no tengo vinculación con ninguna. Pero esta noche tenemos la oportunidad de estar juntos gracias al apoyo de AVI y Allergan y pues en ese sentido les agradezco mucho la oportunidad. Muy bien, para que entremos un poco en contexto, uno de los aspectos más relevantes que podría tener en la clínica el proceso de manufactura de los medicamentos tendría que ver con tal vez uno de los aspectos más importantes de los productos biológicos, que son las reacciones de inmunogenicidad. Cuando hablamos de eventos adversos normalmente en medicina y los que trabajamos en farmacología o toxicología, hacemos una clasificación que va de la letra A hasta la letra F. Cada una de esas letras pues vienen de una palabra en inglés. La A finalmente traducida al español sería como un efecto aumentado. La B significa un efecto que traducido al español sería bizarro. Y cuando hablamos de efectos tipo B bizarros, pues tenemos tanto los que llamamos idiosincráticos, idiopáticos, en los que no tenemos ni idea por qué ocurren, pero también están los inmunológicos. Resulta que cuando comparamos moléculas biológicas versus moléculas pequeñas, hoy en día tenemos disponibilidad para acceder a una cosa que se llama VG Access, así como suena como vigilancia, acceso, VG Access, donde toda la información que se reporta al Centro de Monitoreo de Uppsala, patrocinado por Organización Mundial de la Salud, recopila los eventos adversos o reportes al menos de problemas relacionados con medicamentos que surgen alrededor del mundo. Si ustedes acceden a esa información, se darán cuenta que es posible caracterizar cuál es el tipo de daño que induce el medicamento de acuerdo a esos reportes. Para las moléculas pequeñas son más comunes entonces las hepatotoxicidades, hematotoxicidad, cardiotoxicidad, neurotoxicidad, pero para los productos biológicos sin duda resaltan los trastornos del sitio de la administración, las alteraciones del sistema inmune que algunos de ellos inducen, pueden favorecer infecciones o infestaciones, alteraciones como neoplasias benignas, malignas, pero sin duda los trastornos de inmunogenicidad tienen relevancia. Y en ese sentido, esta es una comparación entre biológicos y moléculas pequeñas o sintéticas, donde los productos biológicos grandes, gigantescos, todo lo que esté por encima del 1 en el eje de las Y, pueden ver esa línea punteada que se extrapola a partir de ese valor, supondrían que son mucho más comunes que respecto a las moléculas pequeñas. Y si observan lo que está resaltado en rojo, pues fundamentalmente estaríamos hablando de trastornos del sistema inmune, reacciones de inmunogenicidad, siendo 3 veces más frecuentes con los productos biológicos que con las moléculas pequeñas. Como toxina botulínica, en el ejemplo que ponía ahora el doctor Gabriel, es sin duda un producto biológico, pues claro que va a tener entonces la aparición de reacciones de inmunogenicidad como uno de sus potenciales. Sin embargo, cuando hablamos de inmunogenicidad, sin duda tenemos que diferenciar estos aspectos en 2 tipos de respuesta inmune comunes, los famosos anticuerpos contra el medicamento, anticuerpos que pueden tener 2 naturalezas, al menos conocidas. Una de ellas ser anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos contra el fármaco que neutralizan su acción, o anticuerpos que llamamos no neutralizantes, que van dirigidos contra otras porciones del fármaco que generalmente no tienen relación con el sitio activo. Claro, hoy en día sabemos que hay toxinas, hay varias, unas que tienen, digamos, unas proteínas accesorias, proteínas acompañantes, y sin embargo todas comparten una parte de la proteína que es totalmente activa, donde se ejerce el efecto, como bien lo explicó el doctor Gabriel. Así que esas proteínas acompañantes que pueden tener anticuerpos dirigidas contra ellas generalmente no afectan la actividad biológica, pero sí pueden tener relación con modificaciones en su perfil, especialmente farmacocinético. Mientras que el anticuerpo neutralizante sin duda va dirigido contra la porción activa y en ese sentido interfiere con la respuesta clínica, bloqueando la posibilidad que este fármaco actúe sobre su blanco molecular. De manera entonces que, pues, teniendo los 2 tipos de anticuerpos, siempre debemos tener la precaución a cuál nos estamos refiriendo.
Cuando hablamos de los factores que determinan esa aparición de la respuesta inmune ante un medicamento, esa respuesta inmunogénica, que claro, en algunos casos la buscamos con biológicos como vacunas, en este momento eso es lo que deseamos al aplicar unas vacunas, por ejemplo, contra SARS-CoV-2, en el sentido general dependerán de una gran cantidad de características. En este contexto, no solamente de las conformación de la proteína o del carbohidrato terapéutico, depende de cuál producto biológico estemos hablando, de qué tan plegada está esa proteína, si es una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Recordemos que la gran mayoría de medicamentos disponibles son proteínas terciarias o cuaternarias. De la complejidad del producto, las opciones de glicosilación, todas ellas derivadas fundamentalmente del proceso de manufactura, incluyendo cuál es el sistema de expresión donde se desarrolla ese medicamento. Como ya lo dijo el doctor Gabriel, un producto biológico proviene de un sistema vivo y en este contexto pues trabajamos con células, microorganismos, en este caso, a partir del cual obtenemos el producto de interés. Luego vienen otra gran cantidad de características que pues van en relación con la vía de administración, las características propias del individuo, cuánto doy, por cuánto tiempo lo doy, la edad, el peso, en fin, todos estos otros factores que definen finalmente qué tan importante o relevante puede ser una reacción de tipo inmune en cada persona. Sin duda, cuando hablamos del proceso de manufactura de toxina, puede parecer para algunos muy simple. Es decir, si lo ponemos en un paso a paso, serían estos 6 pasos que estamos viendo en la ilustración. Uno de ellos tiene que ver definitivamente con seleccionar la cepa de Clostridium botulinum, independiente que se llame Whole o tipo A. Recordemos que todas se van a llamar Whole porque pues, provienen originalmente todas las cepas de Clostridium que utilizamos en este contexto del cepario del Dr. Whole, pero las diferencias entre las características genéticas de cada una de ellas son específicas del fabricante. Así como cuando vemos pacientes infectados, cada paciente puede tener un estafilococo y un Staphylococcus aureus diferente entre los que tienen los otros pacientes. Igualmente, cada fabricante escoge su cepa de Clostridium y desarrolla, cultiva, almacena, fermenta de una manera particular y genera un banco, porque eso se llama también un banco maestro de células a partir de las cuales pues obtiene el producto de interés. En este sentido, tras cosechar y aislar del cultivo que fue fermentándose la proteína de interés, la neurotoxina, pues recordemos que Clostridium botulinum puede producir diferentes tipos de neurotoxina, desde la A hasta la G, por lo menos sabemos. La A es la que nos interesa, entonces pues vamos a separarla de las otras y viene un proceso de purificación específico de cada fabricante hasta que se llega a una formulación y a un producto final que es el que se ofrece en el mercado. Aunque a uno le parezcan 6 pasos sencillos, cada uno puede variar el tipo de Clostridium, el fermentador, el tamaño del mismo, las condiciones del cultivo, cómo lo cosecha, cómo purifica y finalmente cómo obtiene su medicamento final. Y aun cuando tenga una porción similar cada fabricante respecto al otro, pues será diferente. Si fuera una producción de una torta, la torta quedaría distinto de acuerdo al fabricante en cuanto a sabor. O pues si estuviéramos hablando del café, cada fabricante de café, dependiendo de las condiciones de cultivo, también podría obtener sabores diferentes, aun cuando emplee relativamente una cepa común. Así que este proceso de manufactura empieza entonces con la producción de una materia prima que depende del tipo de Clostridium botulinum que escoja y de ese proceso de cultivo y fermentación que dependerá de condiciones a las cuales Clostridium es muy sensible. Si las condiciones no son las mejores, se generarán o formarán mayor cantidad de esporas, las cuales pues generarán o tendrán relación con una toxina menos activa que la que uno esperaría en una condición de reproducción en fase logarítmica a partir de esa bacteria. Obviamente, los procesos de cosecha deben tener unas características de control muy específicas, así como todo el proceso de fermentación. Y en ese sentido, garantizar que se mantiene a lo largo del tiempo y que no hay variaciones implica una gran cantidad de controles. Cuando hablamos de productos biológicos, hablamos de alrededor de 5.000 pasos controlados versus unos 10 a 100 pasos controlados que se tienen en una producción de un medicamento pequeño, una molécula sintética. Eso es una gran diferencia.
Del proceso de purificación que bien narró el doctor Gabriel en cuanto a diferencias, dependiendo de lo que cada fabricante considere que puede ser su propio proceso, pues se pasa entonces a la formulación, el cual facilita el desarrollo. Bajo ese concepto, entonces, podríamos decir que cualquier cambio lleva a un producto diferente y lo más importante es recordar que el proceso de fabricación de una botulinum es patentado. El productor de referencia tiene la, digamos, característica de ofrecer a los demás cómo se produce una torta, más o menos como en la analogía que trato de llevar, decir que una torta, pues para desarrollarla usted requiere harina, huevos, mantequilla, pero usted no dice qué marca de huevos, qué marca de mantequilla, qué características de harina, ni en qué orden la echa, ni cada cuánto, ni cuánto tiempo espera en cada uno de los pasos que se lleva. El know-how, que es la forma como se define en la industria esto, es absolutamente patentado y nunca se entrega, a no ser que otro te lo compre. Y tenemos sendos ejemplos en la literatura. Así que, en este caso, una botulinum es básicamente un producto que solo puede ser producido como toxina no botulínica pues, por el fabricante o desarrollador original Allergan, ahora AbbVie, y que pues, en ese contexto no va a ofrecerle a los demás ese conocimiento. Los demás entonces deben, a partir generalmente de lo que llamamos ingeniería reversa, empezar a devolverse en el proceso y desarrollar sus propias características de manufactura hasta que obtenga su toxina. Y por eso tan importante es que se comparen los distintos factores de efectividad y seguridad, desarrollo de respuesta inmune entre los distintos medicamentos de toxina disponibles antes de salir al mercado. Así que cuando miramos todas estas características, perdonen aquí, una botulina está tapando el cloruro de sodio que ustedes bien conocen que compone adicionalmente el producto final. Es diferente a la sucralosa y la lactosa que emplean otros fabricantes de referencia conocidos, así como los procesos de purificación son distintos, pero incluyendo la cepa Hall desde el principio también es diferente. Y esto ocurre tanto entre productos de referencia como entre los competidores. La diferencia esencial es si un competidor que no es producto de referencia y que quiere ser biosimilar tiene los estudios complementarios suficientes, comparativos, cabeza a cabeza, como los mencionó ahora también el doctor Gabriel. Así que desde el punto de vista de inmunogenicidad debemos recordar entonces que la mayoría de biológicos inducen una respuesta inmunogénica generalmente deseada, frecuentemente sin consecuencias clínicas. De hecho, muchos de esos anticuerpos son no neutralizantes, en el sentido de anticuerpos contra el medicamento, pero a veces generan graves y potenciales, digamos, problemas de orden incluso fatal. Muchas veces es por pérdida de la eficacia, y yo diría que ese es el principal daño que se induce con la generación de respuestas inmunogénicas no deseadas graves, pero a veces es también un fenómeno de aparición de eventos adversos complementarios. Así que recordemos que hay dos tipos de respuesta inmune adicional, más allá de los anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes, que dependen también de la naturaleza del producto. Si estuviéramos hablando de un producto que es análogo de una proteína endógena, lo más común es que se dé una respuesta lenta mediada por células B, donde lo que se pierde es la tolerancia inmune y donde obviamente hay unos anticuerpos de unión sí que mejoran con la suspensión del fármaco. Pero cuando es una proteína exógena, caso toxina botulínica, pues obviamente lo que se dan son la característica de un medicamento que funciona como un neoantígeno con la generación usualmente de anticuerpos neutralizantes, que en este caso particular están mediados por una rápida respuesta derivada de las células T que no mejora fácilmente con la suspensión del fármaco y nadie sabe cuánto dura en términos generales. Así que eso es un problema de relevancia. Si miramos lo que está descrito en la literatura, desde hace muchos años se viene analizando la inmunotoxicidad o inmunogenicidad también de las toxinas. En este caso, la inmunogenicidad comparada entre distintos toxinas de referencia, cada una de ellas con su propio nombre, avotoxina, incotoxina, onatoxina, rimatoxina. La rimatoxina, por su particularidad de ser toxina B, pues tiene una frecuencia mayor esperada en distintas condiciones. En este ejemplo concreto de la tabla gigantesca les traigo distonía cervical, que es mucho más frecuente que otros, que no se distinguen de forma relevante en porcentaje entre ellos. Pero más recientemente se han hecho análisis comparando
no solamente la particularidad como la inmunogenicidad depende de tantas condiciones y una de ellas es el tipo de enfermedad, comparando, por ejemplo, la formación de anticuerpos neutralizantes panel A entre distintas condiciones, espasmo hemifacial, lo que es blefaroespasmo, distonía cervical, entre otros, mirando cuántos de ellos desarrollan mayores porcentajes de anticuerpos neutralizantes. En aquellas condiciones donde mayor dosis se requiere, puede tener una mayor frecuencia, pero en términos generales, como ustedes ven, pues diríamos es un número relativamente bajo, que es lo que estaría en color verde. La duración del tratamiento también es importante, por supuesto que sí, y en ese contexto pues se ha hecho comparación y lo que se ve es que todas terminan teniendo una larga duración de tratamiento y en ese sentido pues una aparición o porcentaje de anticuerpo neutralizante relativamente común. Pero donde hay diferencias parece ser, entre comillas, en la marca. Y cuando se comparan marcas, por ejemplo, una toxina con incotoxina, no se logran ver diferencias significativas realmente en el porcentaje de positividad, sí cuando se compara con otras como avotoxina o rimatoxina. Y el switch pues genera una mayor dispersión, panel D, de la respuesta inmune. No obstante, el hecho de tener anticuerpos neutralizantes no es el factor final de este problema. La realidad es que la prevalencia de anticuerpos neutralizantes se ha calculado en revisiones sistemáticas y metaanálisis en el caso de toxina alrededor del 3.5%, entre los pacientes que incluso responden al medicamento. Y aquellos que son no respondedores, pues la mitad tienen anticuerpos neutralizantes y eso quiere decir que en aquellos que no se detecta, pues fundamentalmente tendríamos que decir que ese no es el factor de mayor relevancia. De hecho, tener anticuerpos neutralizantes tampoco determina pérdida del efecto. Esto con el tiempo lo que nos llevará es a que tengamos que identificar un valor umbral a partir del cual se pierde la respuesta terapéutica dependiendo de la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tengamos. Así que los pacientes los tenemos que dividir en dos características, en no respondedores primarios y no respondedores secundarios. Aproximadamente el 1% de la población del planeta no responde primariamente desde la primera dosis al tratamiento, falla el tratamiento y esos no te van a responder después. Y se los voy a mostrar en un caso a continuación. El que falle desde el principio te fallará cualquier toxina que le pongas dentro de los que son de referencia y mucho más. Si le pones un producto que ni siquiera podemos llamar biológico similar, aunque sea competidor. Así que cuando hablamos de los no respondedores secundarios, estamos hablando de los fracasos terapéuticos más comunes, se dan durante el tratamiento y posterior a haber tenido varias aplicaciones. Hay muchas otras explicaciones más allá de la formación de anticuerpos neutralizantes y algunos han sugerido que la equivocación en el sitio de administración, en la dosis administrada, puede ser un factor mucho más relevante que lo que es específicamente la presencia de un anticuerpo neutralizante. Sin embargo, esto puede ser determinante en la práctica porque si miramos los pocos estudios clínicos que hay, este es uno de ellos en un journal de dermatología, donde se han atrevido a hacer este tipo de comparaciones doble ciego en estudios aleatorizados con diferentes tipos de toxina tipo A. Aquí hay dos tipos, panel A y panel B, versus panel C, panel D, que es otra toxina. Noten ustedes que en la línea glabelar, comparando en las filas distintas semanas después de la línea de base, ambos empiezan respondiendo, pero la reaparición más temprana en lo que es panel C, panel D, de esas líneas es mucho más explícita con el producto del panel C, panel D que el primer producto de toxina botulínica, que persiste más en el tiempo. Esto no quiere decir que la A sea mejor que la B. Lo que quiere decir es que la del panel A-B pues dura más y en ese contexto pues debes tomar una mejor decisión siempre y cuando cada producto tenga todos sus estudios clínicos sólidos que refieran con su propio producto cuál es la dosis adecuada y cuánto dura el medicamento. En la literatura, algunos usos, por supuesto no en neurología ni en fisiatría, pero sí lo hemos visto ya reportado en usos, por ejemplo, cosméticos, para quitar líneas de expresión y como uso en lo que algunos llaman tratamientos contra el envejecimiento, entre comillas, pues empiezan a aparecer diferentes reportes de caso.
En dermatología entonces han trabajado más esto. Este es un artículo que aparece en la literatura con un caso muy interesante porque lo que nos muestra es una señora de 55 años caucásica que le empezaron un tratamiento con lo que sería onabotulinum y después de iniciar el tratamiento en septiembre no hubo respuesta realmente. Ya les voy a mostrar las fotos. El paciente que no responde desde el principio, ya dijimos, es un no respondedor primario, nunca había usado tratamiento y cuando empezó falló y por supuesto cuando le pusieron el segundo la respuesta fue muy pobre, apenas le duró 45 días y las terceras dosis y cuartas que hubo no le funcionaron. Eso es lo que muestra en las líneas de expresión porque las fotos ustedes la ven muy bien, aparece en la línea de base, la primera fila, cómo persiste después del tratamiento y la readministración del fármaco no es que la haya mejorado bastante y finalmente la reaparición de todas en un muy corto tiempo. Me refiero de todas las líneas de expresión. Este segundo caso, pues, es una mujer de 54 años caucásica con una historia en la que de larga data le venían administrando, miren ustedes, desde el año 2009 hasta terminando el año 2011, diferentes dosis de, en este caso, Dysport. Lo que cuenta el artículo es que la resolución de las líneas de expresión fue relativamente buena a lo largo del tiempo y pues el uso en su condición particular, pero cada vez fue teniendo menos y menos respuesta, motivo por el cual en diciembre del 2010 le ponen Botox para tratar de incrementar la respuesta. La respuesta no se incrementó, por lo tanto volvieron a Dysport y finalmente le pusieron Xeomin sin que realmente la paciente con el tiempo se recuperara por completo. Como ustedes ven, tras el uso inicial y con el tiempo de diferentes tipos de marcas tampoco se genera una respuesta concreta. Lo que quiere decir es que el anticuerpo neutralizante puede ser cruzado y afectar diferentes tipos de toxinas botulínicas independiente de que tenga o no proteínas accesorias cuando realmente es un anticuerpo neutralizante. Así pues, la complejidad de los productos biológicos conlleva que cada proceso genere un producto distinto, similar no es idéntico, y como proteína terapéutica todas las toxinas pues, tendrán un claro potencial inmunogénico. No vemos diferencias significativas realmente entre toxinas en ese aspecto cuando están bien estudiadas y se conocen bien como producto de referencia. Dentro de estos productos de referencia, la importancia de los anticuerpos monoclonales, de los anticuerpos contra el medicamento, los anticuerpos neutralizantes es cuestionable, pero si hablamos de competidores cuyo know-how no está presente y que no han tenido información preclínica y clínica complementaria, conociendo cuál es la potencia de su producto y su potencial inmunogénico, pues realmente esa palabra cuestionable se vuelve, más bien es absolutamente relevante evaluarlo. El intercambio automático de medicamentos biológicos no es recomendado, menos sin supervisión. Y cuando digo no es recomendado en biológicos, no aplica a priori, ni siquiera entre diferentes tipos de toxinas. Así que muchos de estos pacientes que les mostré el caso, eso es un reporte de más casos porque son 5 al final. Si se los leen todos y tomaron nota de la referencia, se darán cuenta que en algunos de ellos fue necesario dejar de administrar el medicamento un par de años, en algún caso, en otro, varios meses, para poder recuperar algo de la respuesta que se había perdido, sugiriendo entonces que también esa respuesta inmune tiende a cambiar con el tiempo después de dejarse de exponer al fármaco propio de lo que es también un evento adverso. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y seguimos en una sesión de preguntas y respuestas. Espero que estemos todavía animados, tenemos 10 minutos para esto y pues quiero aprovechar para escuchar si en el auditorio hay alguna pregunta. Mónica, si la acabaste de ver, estaba presentando, así que no he abierto el chat. Deme un segundo. Gracias, doctor. Sí. Nos hace una pregunta la doctora Méndez. Si, por favor, tanto el doctor Arango como usted, doctor, podrían ampliar la información de las equivalencias, toda vez que a veces se realiza la equivalencia de una dosis a otra en diferentes toxinas. Ok, bueno, doctor Gabriel, primero usted. Si quieren empiezo, bueno, listo. Lo que pasa, y aquí la principal diferencia es que hay que recordar que las unidades de toxinas son unidades biológicas,
no son unidades, digamos, de miligramos o algo parecido. Entonces, cuando tenemos una toxina que tiene 100 unidades y una toxina que tiene 500 unidades, no quiere decir que 500 unidades de esa toxina equivalen a 5 ampollas de la otra, como a veces pasa en las farmacias, que uno pide la ampolla de 500 y les parece muy fácil mandar 5 de 100 de otra toxina. No, cada toxina son unidades biológicas. Lo que se hace es cuántas unidades de toxina yo necesito para generar una pareja en un animal experimental. Esa es la forma como se miden las unidades en la toxina. Entonces, de alguna forma, no son unidades que se pueden equiparar a miligramos, son unidades de actividad biológica. Por eso es que las unidades son diferentes de la una a la otra. Por otro lado, muchas han tratado de tratar de igualarse a Botox, pero el hecho de que sean iguales a Botox no quiere decir que sean absolutamente equivalentes, porque como parte de yo creo que parte de la reflexión que nos dejan estas dos presentaciones es siempre recordar que cada toxina botulínica es un medicamento aparte, con diferentes características químicas y biológicas. Entonces, decir tantas unidades, como ustedes vieron cuando complican, por ejemplo, y discúlpenme por decir nombres comerciales, cuando se compara Dysport con Botox, que es lo más frecuente, o Botox con la toxina B, con MyoLock, no son iguales, o sea, tienen equivalencias diferentes, y cuando se han comparado, y esa es la parte más importante de todo, cada indicación tiene una referencia diferente. O sea, si yo trato un blefaroespasmo, la cantidad de toxina de cada una que necesito para tratar un blefaroespasmo puede que sea diferente para tratar una espasticidad, o que la equivalencia sea diferente para tratar una espasticidad. Entonces, ¿qué me obliga a tener que conocer cada toxina que yo utilizo? O sea, lo importante es que ustedes se sientan cómodos con la toxina y que piensen cuando van a aplicar, estoy aplicando la toxina A, B o C, y la toxina A tiene tal dosis para tal indicación, la B para tal indicación, para evitarnos confusiones. Doctor Zuluaga. Yo simplemente complementaría la respuesta del doctor Gabriel con un comentario. Es que actualmente recordemos que los fabricantes de los productos de referencia de toxina botulínica emplean sus propios métodos que son in vitro realmente, no son modelos animales ni dosis letal como hacíamos hace unos 10 años, donde sin duda cada unidad, como lo explicó el doctor, es la cantidad necesaria para, antes era matar el 50% de los ratones, y eso era lo que definía entonces el efecto de la toxina. Hoy, pues por aquello de racionalizar el uso de los animales, buscamos es la cantidad necesaria para, en este caso, alterar el 50% del complejo SNARE en un ensayo que es realmente en el cual se emplean anticuerpos monoclonales. Es un ensayo, es un ELISA modificado con una técnica de sándwich, de hecho, que cada fabricante desarrolla con sus propias particularidades, es decir, el complejo SNARE que produce los anticuerpos contra este y la técnica de ELISA es específica de cada fabricante y no es extrapolable. Cuando se han hecho usos del método de valoración de la potencia, por ejemplo, de onabotulinum con incotoxina, cambia por completo el perfil que describe incotoxina versus onabotulinum, no queriendo decir que sea más o menos efectivo, sino que no es extrapolable ni siquiera el método con que se cuantifica esa actividad biológica. De manera entonces que, como bien lo expresó el doctor Gabriel, no es posible cambiar una unidad de ninguna toxina con otra, ni entre productores de referencia, ni entre mucho menos competidores, porque la cantidad va a ser diferente de acuerdo a todo el proceso de manufactura. Lastimosamente, lo que ocurre en la práctica es lo que menciona la doctora Méndez, y es que se emplean escalas o experiencias de otros y se hacen analogías, que una equivale a 3, que si esta marca es el competidor del otro, entonces debe ser más o menos lo mismo, cuando eso no está demostrado. No hay evidencia de que eso sea así hasta la fecha. Bien, creo que nos quedan unos 3 minutos. Sí, hola, nos quedan 3 minutos. Sí, hay varias preguntas que tenemos, pero quería resumir una que va muy alineado a lo que estaban conversando,
y tienen la duda de si pueden, o sea, aplicar diferentes toxinas para determinar si el paciente le va mejor con una o con otra. Y si aplicamos más, ¿hay mayor riesgo de inmunogenicidad? En mi concepto, sí. Lo que se muestra en toda la información y los casos que les señalaba, pues que son unas dosis bajísimas para líneas de expresión. Es que cuando se acumula medicamento, los anticuerpos permanecen en el tiempo. Entonces, claro, puede que no es solo que estés acumulando el efecto del fármaco, sino la cantidad de anticuerpos que vas formando, donde cada vez que vas repitiendo la dosis tienes más y más y más porque no han desaparecido los de la última dosificación. Pero si en este caso no estás generando un fenómeno que yo voy a llamar de tolerancia con el tiempo con un solo medicamento que vas administrando, sino que casualmente te da por cambiar y poner mayor cantidad del otro medicamento, pues esto expone a mayor cantidad de proteína al sistema inmune y sin duda lo que podrías esperar es un mayor riesgo de que se presenten reacciones de inmunogenicidad. Así que, pues sí, es un factor adicional. No sé, el doctor Arango, si tiene algún comentario. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y como son moléculas diferentes, cada una tiene su propia inmunogenicidad, entonces estar bombardeando al paciente con diferentes moléculas nos va a acabar perjudicando a mediano o largo plazo porque vamos a hacer que el paciente se nos vuelva resistente prácticamente a todas las formas de toxina. Una situación donde uno puede considerar un cambio de toxina, que es una decisión absoluta de cada uno, es cuando tenemos un fallo terapéutico de una toxina. Podemos intentarle al paciente otra toxina, pero cuando estamos cambiando cada ratico la toxina, estamos haciendo que el paciente se nos vuelva resistente a casi todo. Entonces, a largo plazo, no vamos a tener alternativas terapéuticas. Muchas gracias. Y teniendo en cuenta digamos, los pacientes que no tienen efecto, ¿hay alguna forma, que nos preguntan, de saber si esa persona va a tener un menor o ningún efecto en la toxina? Es una pregunta muy complicada. Antes de aplicar, saber si va a responder es muy difícil en un paciente que nunca ha recibido toxina. Obviamente la primera aplicación siempre tiene que hacerse con mayor precaución que cualquier otra aplicación, utilizar dosis no tan altas, o sea, dosis promedio de la toxina y evaluar cómo le va. A veces cuando yo tengo la duda, y eso es un truco que se puede utilizar con alguna frecuencia, si yo tengo la duda si el paciente porque hay dos formas de que podamos ser resistentes a la toxina. Una es que efectivamente la toxina no funcione, y otra, que estemos haciendo una aplicación en unos músculos que no son los que están activos para el paciente. Entonces, cuando tenemos la duda, bueno, ¿será que yo tengo que modificar mi esquema de aplicación o es que definitivamente el paciente no responde a toxina? Una forma muy sencilla, más que los anticuerpos, porque el anticuerpo positivo, como claramente lo dijo el doctor Zuluaga, no implica no implica resistencia, es aplicar toxina, digamos, en un músculo frontal de un lado y comparar cuando el paciente arruga la frente a los 15 días al mes, si hay debilidad. Si hay asimetría al subir las cejas, estamos comprobando que el paciente responde a la toxina, le ponemos una cantidad baja y podemos hacer la prueba in vivo de si el paciente responde o no a esa toxina en particular. Entonces, si demostramos que responde, ya tendríamos que ir a pensar en qué está pasando con el esquema que estoy utilizando en ese paciente, más que en resistencia. Muchísimas gracias, doctores. Pues se nos acaba el tiempo. Sé que hay algunas preguntas, pero les agradezco mucho a todos por su participación, por asistir esta noche y los esperamos en los siguientes módulos del Expert Masterclass. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos.